Sí. Ya. ¿Nos quedamos en hipocalemia o ya vimos hipocalemia? Y vamos a recién ver hipocalemia. Recién íbamos a ver hipocalemia ya. Bueno, comencemos ya. Bueno, bueno, definimos, bueno, la hipocalemia es uno de los trastornos quizás más frecuentes a nivel de los electrolitos, ¿no? Tenemos que definir, bueno, en toda la literatura vamos a encontrar que se va a definir como una hipocalemia eh, a un potasio sérico menor de 3.5 miliequivalentes. Pero tenemos que interpretar esto, ¿no? Tenemos que interpretar esto al igual que como hicimos con el sodio, dependiendo qué clase de paciente tenemos, ¿no? Esto sobre todo en el contexto de pacientes, en el contexto de pacientes cardiológicos, ¿no? Porque es mucho más probable que los pacientes con trastornos lógicos, con algún trastorno cardiológico y con un potasio sérico quizás ya de 3.5, que todavía lo consideramos normal, tengan mayor probabilidades de ser arritmogénicos, ¿no? Y mayor posibilidades de que induzcan, induzcan una parada cardíaca, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes cardiológicos, ¿no? Van a dar manifestaciones musculares, electrocardiográficas, arritmias cardíacas, ¿no? Siempre en valores extremos es mortal, ¿no? En valores extremos de hipocalemia es mortal, porque ya lo definimos por qué, ¿no? Por el balance. El balance del potasio es muy importante, ¿no? Y en su interpretación debe descartarse la llamada pseudo-hipocalemia, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos van a ser tres. Bueno, uno de ellos es la disminución del ingreso del potasio, aumento de la eliminación que puede ser por vía renal o digestiva, ¿no? Hay que recordar que estos son los únicos dos mecanismos por el cual se puede eliminar el potasio, ¿no? Y el que mayormente proporciona una eliminación es el aparato renal, ¿no? Y transferencia de líquido extracelular al líquido intracelular, ¿no? Ya bueno, esto sobre todo se da cuando comenzamos a utilizar la insulina, ¿no? Ya, bueno, en la disminución de la ingesta, rara vez esto produce hipocalemia, ¿no? Bueno, los alimentos siempre van a aportar lo necesario, ¿no? Y el riñón se va a adaptar a las necesidades corporales, ¿no? Tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber que la parte de la vía digestiva como tal es una de las partes que no se puede corregir el potasio, ¿no? Quizás tenemos soluciones que contienen potasio, que fármaco, que es la que mayormente potasio contiene, pero recordar que todo lo que ingresa es eliminado, ¿no? Entonces, la mejor forma para corregir potasio es la vía intravenosa, ¿no? Bueno, también tenemos aumentos en la eliminación o las llamadas pérdidas, ¿no? Pueden ser gastrointestinales, vómitos, diarreas, las ondas de drenaje, pudiera ser una sonda nasogástrica, ¿no? El uso de laxantes, ¿no? Como pudiera ser el sorbitol, que es uno de los cuales van a aumentar las eliminaciones, ¿no? Las renales, el exceso de actividad mineralocorticoide es una de ellas, aumento de sodio a nivel del túbulo distal, diuréticos, uso de diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, ¿no? Los trastornos como la alcalosis metabólica, recordar que, bueno, que tenemos trastornos
que intercurren con alcalosis metabólica, intercurren con hipertensión arterial y intercurren, bueno, con hipocalemia, ¿no? Por aumento de la pérdida, ¿no? Y cuando tenemos esto, ¿no? Sobre todo hipocalemia y hipertensión, ¿no? Porque quizás rara vez a un paciente que no tenga ningún tipo de alteración o que no esté gravemente enfermo, le vamos a hacer una gasometría, ¿no? Pero sí, bueno, un paciente hipertenso, sí quizás le hacemos algún tipo de electrolitos, ¿no? Bueno, acidosis tubular renal, puede ser proximal y distal, hipomagnesemia, poluria, ¿no? Una nefropatía perdedora de sal o en las llamadas pérdidas cutáneas. Entre las causas, pudieran ser una ingesta inadecuada, pérdidas gastrointestinales, ya lo vimos, ¿no? Pérdidas renales, exceso de mineralocorticoides, ya vimos, hiperaldosteronismo primario, secundario, síndrome de Cushing en los que no tienen que ver con la aldosterona, disminución de reabsorción del sodio proximal, aquí van a estar, bueno, los llamados síndromes raros, síndrome de Bartter, ¿no? La deficiencia de magnesio, aumenta las entregas de anión, aquí tenemos que eh, pensar en los fármacos, ¿no? Quizás más tarde hay una diapositiva en la cual vemos sobre todo las causas de fármacos que vienen más, pero tenemos que pensar en la penicilina, tenemos que pensar en la anfotericina. Siempre la anfotericina es uno de los fármacos que mayores efectos adversos producen, ¿no? Pero por el costo y por su efectividad, ya quizás porque no se lo use tanto, quizás porque no se lo use tanto, por esto mismo, ¿no? Todavía tenemos algo de sensibilidad para este tipo de tratamiento antifúngico, ¿no? Igual que sucede con los aminoglucosis, ¿no? Que si bien es cierto, se se piensa o se tiene el riesgo de que, bueno, producen otra toxicidad que sí la producen, pero solamente en un 3%, 2%, más en niños, ¿no? Y si tienen algún tipo de afectación, o si tienen igual un tipo de afectación renal, pero en realidad que es mínimo, pero en cambio la anfotericina B sí tiene muchos efectos, ¿no? Sí tienen muchos efectos, ¿no? También tenemos la cetoacidosis, la alcalosis metabólicas, ¿no? Bueno, y entre las manifestaciones clínicas, siempre en las manifestaciones clínicas eh, tenemos que saber que, bueno, que van a haber alteraciones a nivel cardíaca, ¿no? Sobre todo a nivel de la onda T y la llamada onda U, ¿no? Una onda T, una onda en un trastorno, perdón, en un electrocardiograma normal, la onda U va a ser menos que la onda T, ¿no? Pero cuando tenemos que el potasio comienza a disminuir, cuando el potasio comienza a disminuir, la onda U se vuelve más prominente y la onda T se deprime, ¿no? La onda T se va a deprimir o se van a volver más bien planas, ¿no? Bueno, entre las alteraciones, bueno, cardíacas, anomalías electrocardiográficas, inversión de la onda T, onda U prominente, ¿no? Descenso del segmento ST, prolongamientos del segmento QT, ¿no? Y, bueno, arritmias ventriculares, ¿no? Bueno, neuromusculares, debilidad, astenia, calambres, digestivas, estreñimientos ilioparalíticos, las renales, disminución del filtrado glomerular, una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Una alcalosis metabólica, aumento en la producción renal de amoníaco, pérdida de cloro en las endócrinas y metabólicas, disminución de la aldosterona, ¿no? Y el descenso de insulina e intolerancia de los hidratos de carbono, ¿no? Ya, en cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos una hipocalemia, menos de 3.5, ¿no? Luego de esto, bueno, tenemos que hacer un potasio en orina. Si es que no tenemos clara la causa como tal de esta hipocalemia, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un potasio urinario de menos de 20 miliosmoles, ¿no? El origen puede ser transporte de origen extrarrenal, ¿no? En las cuales, bueno, pudieran ser una carencia de aporte, no se está consumiendo mucho potasio, pudieran ser pérdidas digestivas, diarreas, vómitos, fístulas, etcétera, etcétera.
o transportes intracelulares, ¿no? Bueno, cuando estamos utilizando insulina, ¿no? Y aquí, bueno, es importante saber esto, ¿no? Si ya tenemos un origen renal, tenemos un potasio de más de 40 miliequivalentes, ¿no? Y aquí tenemos que ver si es que hay presión arterial normal o si intercurre con hipertensión arterial. Si hay presión arterial normal o baja, ¿no? Presión arterial normal o baja, bueno, tenemos que eh, pensar en, bueno, en acidosis, ya, si es que hay acidosis, bueno, tenemos que pensar en acidosis tubular renal, tipo 1, tipo 2, una eliminación de algún obstáculo, ¿no? Anfotericina B, cisplatinos, exceso de aniones con ácido, ¿no? Estado ácido base normal, hipomagnesemia, exceso de aniones sin ácido, como en la penicilina, ¿no? Cuando tenemos una alcalosis, ya volumen extracelular bajo, uso de diuréticos, asa, hidroclorotiazida. Aquí tenemos un paciente que lo vamos a ver el día sábado, ya lo vamos a analizar el día sábado y va a ser eh, motivo de debate cuando ya al grupo que le toque, ¿no? Que tenemos un paciente con alcalosis metabólica, ¿no? Alcalosis metabólica que intercurre con hipocalemia, pero con presión arterial baja, ¿no? Entonces, bueno, haciendo la historia clínica, eh, eh, hablando con la esposa, creo que era, ¿no? Ella refirió que había estado recibiendo antihipertensivos, ya tipo ARA2, había estado recibiendo 3 clases de diuréticos, eso, ¿no? Que era hidroclorotiazida, furosemida y espironolactona, ¿no? Ah, entonces, bueno, entonces pudiera ser esta la causa. Y lo recibió por más de 3 semanas, ¿no? En el cual, bueno, también tenemos que pensar tubulopatía, síndrome de Bartter, de Gidelman, ya hipovolemia, eficaz, cirrosis, insuficiencia cardíaca, cuando tenemos un volumen extracelular normal, perfusión de alcalinos, ¿no? Pero en cuando intercurre con hipertensión arterial, aumento de renina, aumento de aldosterona, hiperaldosteronismo secundario, ya un tumor secretor de renina, estenosis de la arteria renal, ¿no? Sí tenemos disminución de renina, disminución de aldosterona, un pseudo hiperaldosteronismo, ya el llamado síndrome de Liddle, pero si tenemos disminución de renina y aldosterona, pensar en un hiperaldosteronismo primario, un síndrome de Cohn o una hiperplasia bilateral de formas genéticas. Un ratito. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Eh, que tuvimos, no vamos a quedarnos en esto, sigamos, ¿no? Ya, y bueno, los criterios de gravedad, ¿no? Los del diagnóstico de gravedad, ¿no? Bueno, pudiéramos pensar en una clasificación de moderada a severa, ¿no? Recordar que las pérdidas de porcentaje, cuando hay un potasio sérico de 2.5, llega a estar aproximadamente del 15%, ¿no? Y esto de aquí es importante esto, ¿no? Porque imagínense, miren, imagínense que cuando tenemos un porcentaje, bueno, de severa, ¿no? De menos de 2.5, que se calcula un porcentaje del 15% del potasio corporal total, aproximadamente llegamos a tener 500 equivalentes. ¿Y cuánto era el valor total que teníamos de potasio? ¿No? Eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? ¿Cuánto era? Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el valor total que teníamos de potasio, 3.500 equivalentes. Si es por eso, es que es difícil o se vuelve casi imposible tratar una parada cardíaca con hipocalemia, ¿no? Entonces, pues preferible mejor evitarla que llegar a ese extremo, ¿no? Y siempre estar atento, ¿no? Siempre estar atento. Recordar que cada ampolla de potasio tiene 20 miliequivalentes. Y si tenemos un potasio de 2.5, mira, imagínate, 20, tenemos que pasar aproximadamente 25 ampollas de potasio. Y
Si tenemos que corregir un potasio a razón de 40, 60 mil equivalentes por hora por una vía central, imagínate, ¿no? No vamos a sacar nunca del paro un paciente con hipocalemia, ¿no? Ya, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero ya quizás con un poco, con un potasio ya de 1, ¿no? Un potasio ya de 1, que llega a tener 875 mil equivalentes con un porcentaje del 25%, ¿no? Es mucho el porcentaje de la pérdida, ¿no? Entonces, bueno, para reponer el potasio, recordar esto, nunca olvidarlo, se lo voy a tomar en algún examen, ¿no? Recordar esto, administrar por vía periférica de 20 hasta 40 mil equivalentes, ¿no? Porque la osmolaridad del potasio es mayor, ¿no? Y va a provocar dolor, ¿no? Va a provocar mucho dolor si se lo administra por vía periférica, ¿no? Y es que ya tenemos canalizado un catéter venoso central por cualquier vía, ¿no? Pudiéramos hacer una corrección de hasta 40 hasta 60 mil equivalentes por hora, ¿no? Que son de 2 a 3 ampollas, pero imagínate que tenga un potasio de 1 el paciente, 875 mil equivalentes. Quizás nos vamos a demorar 2, 3 en corregir ese potasio, ¿no? Entonces, bueno, y aparte de eso, tenemos que ver si es que no tiene un trastorno del magnesio, un trastorno del fósforo, ¿no? Ya, recordar siempre que cada ampolla de potasio tiene 20 mil equivalentes, ya, lo ideal es hacer un control cada 6 horas y hacer cargas nuevas en caso de ser necesario, las veces que sean necesarias, ¿no? Las veces que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos una onda U que se está ensanchando, sabemos que el paciente está con bomba de insulina, ¿no? Y bueno, le hacemos un control de potasio, ya tenemos que comenzar a corregirlo, ¿no? Evitar que el paciente llegue a una hipocalemia severa, ¿no? En cuanto, perdón un ratito. Bueno, vamos, hipercalemia. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos, hipercalemia, elevación del potasio sérico por encima de 5.000 equivalentes. El principal factor de riesgo es la alteración de función renal, ¿no? Y hay que descartar previamente una pseudo hiperpotasemia, ¿no? En los cuales se deben a una mala toma de muestra por hemólisis de los eritrocitos, ¿no? Ya, o por una leucocitosis, más de 50.000 leucocitos, en los cuales, bueno, hay que pensar de que el paciente no está haciendo una reacción leucemoide, o en los pacientes que tienen algún tipo de, alguna tumoración y que está haciendo algún tipo de necrosis tumoral, ¿no? Tenemos que descartar y siempre pensar que el paciente puede estar intercurriendo con una hipercalemia, ¿no? Y en la trombocitosis, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, bueno, la hiperpotasemia es casi igual a la hipocalemia, aumento del ingreso del potasio, disminución del egreso de potasio y movimientos entre los compartimentos del líquido intracelular y el líquido extracelular, ¿no? Bueno, el aumento del ingreso del potasio puede ser por un aporte endógeno, ¿no? Puede ser una incorporación del líquido intracelular, aumento de recambio o destrucción celular, ¿no? Que puede darse en el ejercicio intenso, puede darse en un paciente con rhabdomiólisis, con un llamado síndrome de lisis tumoral, ¿no? El aporte exógeno, el aporte exógeno rara vez causa hiperpotasemia, ¿no? Porque hay que recordar que todo lo que ingresa de potasio tiende a eliminarse, ¿no?
Los frutos, bueno, rara vez producen hipercalemia, ¿no? Y los efectos aumentados en ausencia de insulina, ¿no? Sobre todo los pacientes diabéticos que no están recibiendo insulina, ¿no? En la disminución del egreso de potasio, bueno, recordar que el riñón elimina el 90% de potasio. La mala eliminación puede ocurrir por nefropatías, alteraciones de secreción tubular, uropatías, los alteraciones del tejido conectivo, deficiencia de aldosterona, hipoaldosteronismo, hiporreninémico, los fármacos, los diuréticos ahorradores de potasio, espironolactona, los IECAS, ¿no? Los AINES, pueden producir hipercalemia, los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2 también, ¿no? Y bueno, la oferta distal de sodio o velocidad de flujo reducida, ¿no? En la llamada depresión de volumen. Quizás en este contexto pudiéramos interpretarlo como una llamada pseudo hipercalemia, ¿no? Sobre todo en los pacientes que están, deshidratados, ¿no? Deshidratados producto de qué? Puede ser producto de fiebre, de escalofríos, ya que y estén intercurriendo con un cuadro de una cetoacidosis diabética, ¿no? Recordar que, bueno, que al cuadro de cetoacidosis diabética tenemos que pensar, bueno, es el debut de los pacientes diabéticos, recordar que no hay producción de insulina, entonces, si no hay producción de insulina, el potasio va a estar aumentado, pero al ser pacientes que están completamente deshidratados, ya el volumen intracelular va a estar disminuido, ya, y la concentración de potasio va a estar aumentada. ¿Qué pasa? Uno de los principales, o quizás pilar fundamental del tratamiento de la cetoacidosis, y quizás por la deshidratación y todo esto, es la exposición de volumen, pasarle líquido, cloruro de sodio, lactato de Ringer, ¿no? Lo que tengan a la mano. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿No? Quizás el potasio se va a diluir, ¿no? El potasio se va a diluir y este potasio que lo teníamos en 5, en 5.5, en 6, quizás con la expansión de volumen ya lo vamos a tener en 3, 3.5. Y aparte de eso tenemos que recordar que vamos a comenzar a utilizar insulina, porque la mayoría de veces, bueno, siempre, los cuadros de cetoacidosis están con hiperglicemia, ¿no? Porque también tenemos cuadros de cetoacidosis diabética normoglicémicas, ¿no? No siempre lo que te dice el libro es así. Tenemos que pensar en esto. Bueno, quizás la glicemia en un paciente que ha estado varios días enfermo, que no ha estado alimentándose bien, quizás la glicemia se te normalizó, ¿no? Pero está bloqueada la producción de energía por el mecanismo de glucosa, porque hay ausencia de insulina, pero se tiene que seguir generando energía, ¿no? Entonces, se sigue produciendo cuerpos cetónicos, ¿no? Porque se están generando energía por medio de la beta-oxidación, ¿no? Se está generando energía, se siguen generando energía y se siguen produciendo cuerpos cetónicos. ¿Y cuál es la única manera de bloquear la producción de estos cuerpos cetónicos? Insulina, fenómenos de contrarregulación, ¿ya? Insulina, por eso se utiliza insulina, independientemente de que esté la glucosa baja, ¿ya? Porque si no utilizamos insulina, por más líquido, por más antibióticos, por más que nosotros le pasemos, va a seguir produciendo ese cuerpo cetónico, ¿no? Y el movimiento entre los compartimientos, ¿no? Pueden ser líquido intracelular, ya aumento de la osmolaridad sérica, hiperglicemias en ausencia de insulina, con arrastre de solvente, el uso de mannitol, los beta bloqueantes, ¿ya? Y bueno, las causas de la hipercalemia, este artículo yo se los mandé cuando inició el ciclo, ¿no? Espero que lo hayan leído, ¿ya? Entre las causas de la hipercalemia, bueno, tenemos incremento del potasio como tal, ¿no? Tenemos la pseudohipercalemia, acidosis, deficiencia de insulina, ¿no?
uso de bloqueantes beta-adrenérgicos, ejercicio excesivo, ¿no? Y cuando tenemos reducción en la excreción del potasio urinario, el hipoaldosteronismo, enfermedades renales, medicamentos, y por eso que está esta diapositiva aquí, tenemos que pensar el uso de trimetopril sulfa, que bueno, que por lo general se utiliza para tratar infecciones de vías urinarias, los antiinflamatorios no esteroides, por cualquier cosa se toman un AINE, se toman un ibuprofeno, ¿no? Ya los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de los receptores de angiotensina, heparina, los pacientes que están anticoagulados, ¿no? Y las manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas, vamos a tener, bueno, una hipercalemia grave, cuando tenemos más de 8.000 equivalentes, ¿no? Parálisis, hipotonía, reflexia, quizás pudieran haber alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Hipotensión, pudiera tener paro cardíaco, ¿no? Ya, pero si ya tenemos alteraciones del electrocardiograma, pudiéramos tener un aplanamiento de la onda P, un ensanchamiento del QRS, depresión de segmento ST y ondas T picudas. Ojo con esto, que las ondas T picudas pudieran comenzar a aparecer ya con un potasio de 6, ¿no? Con un potasio de 6, las ondas T tienden a volverse más grandes, ¿no? Tienden a volverse más grandes, ¿no? Y mucho ojo con esto, porque muchas veces no tenemos para hacer el electrolito en el hospital. A veces hay, a veces no hay, ¿no? Pero quizás un trazado electrocardiográfico, quizás un monitor, sí lo tenemos, ¿no? Y tenemos que aprender a verlo. Un potasio sérico de 10 con un complejo QRS muy ensanchado, un potasio sérico de 11, ya tenemos fibrilación ventricular, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, hay varias imágenes de esto, ¿no? Aquí tenemos qué es lo que va pasando cuando el potasio tiende a aumentarse, ¿no? Quizás tenemos, no hay nada, ¿no? Un potasio de 4, no tenemos nada, está todo bien, pero ya con un potasio de 6, las ondas T tienden a volverse picudas, ¿no? Ondas T picudas, el QRS tiende a ensancharse, ya cuando tenemos un potasio de 8. Y lo otro que tenemos que ver es la onda P, ¿no? La onda P que, bueno, con un potasio de 6, que quizás teníamos solamente ondas T picudas y una onda P normal, ya con un potasio de 7 tiende a aplanarse, ¿no? Tiende a aplanarse hasta que completamente desaparece desaparece la onda T, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo en el, lo mismo en un trazado electrocardiográfico, ¿no? Ya tenemos que ver que a nivel, ya cuando tenemos un potasio de 8, ¿no? Un potasio de 8, un potasio de 7, la onda T desaparece hasta que hay ensanchamiento del QRS, ¿no? O prolongación del QRS y las llamadas ondas T cuando tenemos un potasio más de 9, ¿no? Ya, lo mismo, ¿no? Aquí ya tenemos un potasio de 3, en el cual, bueno, ya tenemos fibrilación fibrilación ventricular, perdón, fibrilación ventricular. Bueno, el tratamiento, ¿no? El tratamiento
Bueno, siempre el tratamiento se basa en tres conceptos, ¿no? Tratamiento de la hipercalemia, ¿no? Uno es estabilizar el umbral de despolarización cardíaca, ¿no? Estabilizar la llamada membrana cardíaca, ¿no? Otro es el intercambio del potasio sérico y el tercero, bueno, es la eliminación corporal del potasio, ¿no? La urgencia de estas acciones se guía por los hallazgos del electrocardiograma, ¿no? Ya que las disritmias son mortales y pueden ocurrir en una amplia gama de concentraciones séricas de potasio, ¿no? Y bueno, esto de aquí es importante, ¿no? Porque quizás, bueno, no, nosotros, bueno, siempre se ha basado en el tratamiento, bueno, en pilar fundamental, ¿no? ¿Qué es esto, no? Bueno, llamado BCD, RH, ¿no? Que utilizamos siempre, ¿no? Que es bicarbonato, el calcio, ¿no? Los beta-alenérgicos, las soluciones de polarizantes, ¿no? Las resinas de intercambio, los diuréticos, las hemodiálisis, ¿no? Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, no? Nosotros para comenzar a utilizar el gluconato de calcio, ya tenemos que, que saber que tenemos alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Y ojo con esto, que esto es pregunta de examen, se lo voy a tomar. Ya, si nosotros tenemos alteraciones electrocardiográficas, es mandatorio es mandatorio estabilizar la membrana cardíaca. Estabilizar la membrana cardíaca. ¿Cómo nosotros estabilizamos la membrana cardíaca? Utilizando gluconato de calcio. 1 a 2 ampollas al momento que se lo administra en 3 minutos. Si tenemos una hipercalemia, no tenemos alteraciones electrocardiográficas, sí tenemos que bajar el potasio. Sí, pero bueno, por medio de otros mecanismos, porque el gluconato de calcio no te baja el potasio. El gluconato de calcio, y bueno, usted aquí era un deber que tenían que, que, que buscarlo, lo tienen que buscar cada uno de estos medicamentos, cada uno de estos tratamientos, qué cantidad de potasio te baja cada uno de ellos. Y ojo que se los voy a tomar. Pues no, que no nos dio eso, por aquí y por allá. No, les voy a tomar esto. ¿Cuánto te baja el gluconato de calcio? Ya se los dije que no te baja nada. ¿Cuánto te baja de bicarbonato? ¿Cuánto te baja de insulina? ¿Cuánto te bajan los diuréticos? ¿Cuánto te bajan las resinas de intercambio? ¿Y cuánto te baja de potasio la hemodiálisis? ¿No? Bueno, como segundo punto, la insulina más la glucosa. Tenemos que saber que una unidad de insulina metaboliza 12 gramos de glucosa. Entonces, ¿cómo preparamos la solución? Preparamos la solución con desglosa al 50%, 100 ml más 3 unidades de insulina rápida. Esto aquí lo pasamos en un lapso de 30 minutos, ¿no? Bicarbonato de sodio, la dosis es de 45 mil equivalentes. Recordad que, bueno, potasio, bicarbonato tiene 8.5 mil equivalentes cada ampolla, ¿no? Entonces tenemos que pasarle 45 mil equivalentes, que puede ser repetitiva, ¿no? Pero tenemos que tener muy en cuenta que esto puede ser que suba el sodio, ¿no? Los agonistas beta 2, el salbutamol inhalado también se utiliza, los diuréticos de asa, la furosemida, las resinas de intercambio iónico, que es el llamado cayexalate, ¿no? O el sorbitol, pero hay que tener en cuenta que los efectos adversos de estas resinas de intercambio son muchos, ¿no? Pueden provocar necrosis intestinal, ¿ya? Y el beneficio a la larga es mínimo en realidad, por eso, bueno, no se los recomiendo. Lo dejo ahí para que lo lean, lo sepan, pero no es recomendable utilizarlo. Y bueno, la hemodiálisis sí, o la diálisis peritoneal, no, esta sí baja mayor cantidad de potasio, ¿no? Ya, bueno, los efectos, bueno, lo mismo, ¿no? Efectos en 30 a 60 minutos, ¿no? Utilizarlo si tenemos toxicidad por digitálicos, ¿no? Ya, bueno, el pico de efecto del intercambio transcelular
usa la llamada soluciones polarizantes o soluciones metabolizadas de dextrosa. Bueno, el pico de efecto es de 30 a 60 minutos, ¿no? Bueno, el calle-exalate, bueno, riesgo de necrosis intestinal, ¿no? Ya, bueno, y el calle-exalate, bueno, potencialmente mínimo, su eficacia es dudable, ¿no? Bueno, no se recomienda en el manejo agudo de la hipercalemia. El lactato de Ringer, ¿no? Este aquí en realidad está en la guía que les dije anteriormente, del tratamiento, ¿no? El lactato de Ringer no es contraindicación en el uso en el paciente de hipercalemia, ¿no? El EKG es un predictor del outcome del desenlace de los efectos adversos de las hipercalemias, ¿no? Tenemos que un EKG normal no nos excluye de hipercalemia, ¿no? Tenemos que saber que pudieran haber eventos adversos provocados por la hipercalemia que no tengan afectaciones a nivel electrocardiográfico, ¿no? Y bueno, y la única recomendación para comenzar a utilizar gluconato de calcio es que el paciente presente manifestaciones electrocardiográficas, porque como ya lo dijimos, su efecto es estabilizar la membrana cardíaca, ¿no? Y estabilizando la membrana cardíaca, reducimos el riesgo arritmogénico, ¿no? Ojo con eso. Magnesio, ¿no? El magnesio es un elemento esencial para la utilización de la energía en el mundo orgánico. La liberación de energía desde el ATP necesita magnesio, que es un cofactor esencial para las enzimas, ATPasa, que lolizan el ATP. Recordar siempre que cuando vieron bioquímica, ¿no? Cuando vieron